Saludos y bendiciones en esta hora. Qué gozo, qué alegría, qué bendición y qué satisfacción de parte del Señor poder estar una vez más interconectados ustedes y nosotros en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de formación, en este tiempo de entrenamiento de nuestra escuela de discipulado de reino. Hoy estamos avanzando, como dijo el Señor Jesucristo, una milla más. Viernes 31 de julio, cerrando el mes número 7 y con una gran expectativa por el nuevo mes que va a comenzar a partir de mañana. Así que les saludamos, les bendecimos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo de entrenamiento, a nuestro tiempo de enseñanza, a nuestro tiempo de formación. Soy el pastor Elio Franco, transmitiendo desde la ciudad de Barinas en Venezuela para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está conectado con nosotros, puede enviarnos un mensaje de texto, puede enviarnos un mensaje y nos hace saber indicándonos de qué parte del país o de qué parte de las naciones de la tierra usted nos está sintonizando. Avísele a sus contactos, avísele a sus amigos, a sus familias que ya estamos en vivo y directo en esta hora de la tarde en nuestra escuela de discipulado de reino. Si usted desea adquirir todo el material de nuestra escuela de discipulado, simplemente suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al final aparece la dirección, al final aparece el link que usted debe accesar y allí encontrará todas las lecciones que ya hemos compartido hasta el día de hoy. Estamos todos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche. Así que vamos inmediatamente a orar al Señor. Vamos a encomendar este tiempo en las manos amorosas de nuestro Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que sea nuestro Maestro por excelencia. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería enviado, el Espíritu Santo vendría a la tierra para enseñarnos todas las cosas. Así que el Espíritu Santo es el encargado, es el maestro, es el formador, es el facilitador de las verdades eternas contenidas en la palabra de nuestro amado y bendito Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche por esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes de poder estar delante de ti. Al igual que María, Señor, nos postramos a tus pies, elegimos, escogemos la mejor parte, la cual no nos será quitada. Te agradecemos infinitamente, Padre, Señor, cuando podemos sentarnos a tu mesa, podemos, Señor, tomar la palabra, podemos ser alimentados, podemos ser impartidos, podemos ser formados, podemos ser capacitados y entrenados para la obra, para el ministerio y para el llamado que tú, Señor, nos has hecho en este tiempo tan extraordinario que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por el día de hoy, por todas las bendiciones que tú, Señor, has impartido en nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, por tu gracia somos lo que somos y tu gracia no ha sido en vano para con nosotros. Señor, pedimos que la sangre preciosa de Jesucristo cubra esta transmisión, Señor. Cancelamos todo espíritu contrario, todo espíritu de oposición, de resistencia. Sabemos, Padre, que mientras ministramos la palabra se están librando en los aires, se está librando, Señor, en las regiones celestes, grandes conflictos espirituales. Que la palabra corra, que la palabra sea glorificada, que nada, Señor, detenga el impacto, el efecto, Señor, positivo que la palabra promete conforme a Isaías capítulo 55. Danos oídos espirituales para escuchar lo que tú nos tienes que decir, un corazón enseñable. Danos oídos sensibles, Señor, que nuestra vida y nuestro corazón sea como un buen terreno
terreno, Padre, abonado, preparado, deseoso, anhelante de que la palabra, Señor, sea sembrada para que produzca frutos al 100% en el nombre de Jesús de Nazaret. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo espíritu de religiosidad, de apatía, de indiferencia, de indolencia, todo espíritu, Señor, de argumentos, de lógica humana, de razonamientos que no edifiquen, principios, Padre, que tú no hayas plantado, Señor, verdades disfrazadas, Señor, maquilladas, Padre, que tu pueblo, Señor, ha mantenido como doctrina, como pensamiento, como estructura, Señor, y permite que la revelación, la iluminación, la inspiración del Espíritu Santo venga, Señor, a nuestras vidas y que hoy seamos profundamente edificados con la palabra, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén y amén. Saludos a nuestra hermana Teresa Sosa, full sintonía en esta hora de la tarde. Bendiciones a mi amada esposa que intercede constantemente por estas transmisiones. Comuníquese con nosotros porque ya estamos inmediatamente entrando en materia de enseñanza. Estamos en nuestra escuela de discipulado y estamos tratando un tema que hemos titulado Quebrantando el poder del pasado, la necesidad de que todo discípulo, la necesidad de que todo hombre y mujer de Dios, la necesidad de que todo esposo y esposa, la necesidad de que todo joven, la necesidad de que todo adorador, salmista, todo músico, todo apóstol, profeta, evangelista, todo maestro, todo siervo y sierva de Dios esté totalmente sano, esté totalmente libre, esté totalmente descontaminado del poder del pasado. Vamos a reflexionar en 2 de Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo número 17. Pablo el apóstol en 2 de Corintios 5, 17 dice algo que me parece interesante, importante y poderoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo repito una vez más, 2 de Corintios 5, 17 en la Reina Valera 60. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando meditamos en este versículo, hay una verdad poderosa, hay una verdad espiritual, hay una verdad tremenda, y yo le pido al Espíritu Santo que traiga revelación y entendimiento de esta palabra a tu vida y a tu corazón. Para efectos de la eternidad, para efectos del cielo, para efectos de nuestra vida eterna, de nuestra relación con Dios, para efectos de nuestra relación con el Espíritu Santo, para efectos del nuevo nacimiento, para efectos de la nueva creación que Dios ha colocado en nosotros a través del poder de la sangre de Jesucristo, no existe el pasado. Cuando estemos en la eternidad, cuando estemos en la presencia del Señor, cuando Jesús nos venga a buscar, nada de nuestro pasado saldrá a la luz. Nada de nuestro pasado será expuesto, nada de nuestro pasado será ventilado, nada de nuestro pasado vendrá a memoria, porque la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo en este momento, si alguno está en Cristo en este instante, si alguno está en Cristo en este segundo en el que estoy hablando, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. El pasado quedó en el pasado. Tenemos que aprender a mirarnos desde la perspectiva divina. Tenemos que aprender a mirarnos desde la perspectiva del eterno.
Tenemos que aprender a mirarnos desde la perspectiva del cielo. Tenemos que aprender a mirarnos desde la perspectiva con la que Dios nos mira. El gran problema de los creyentes, el gran problema de la iglesia, el gran problema de muchas personas aún dentro del ministerio, es que tienen una óptica muy humana, tienen una óptica muy humanística, tienen una óptica muy almática, muy sentimental, muy razonable, muy lógica, muy apegada a los sentidos físicos con respecto a cómo manejar la vida, con respecto al concepto, con respecto a la forma como ellos mismos se miran, el cristal a través del cual se mira. Dentro de las realidades espirituales, usted debe entender como discípulo, usted debe entender como líder, usted debe entender como hombre y mujer que ha experimentado madurez y crecimiento espiritual, que nuestra vida solo puede ser mirada, nuestra vida solo puede ser analizada, nuestra vida cristiana solo puede ser interpretada a la luz de las Escrituras, independientemente de lo que diga nuestra mente, de lo que diga nuestra alma, de lo que diga nuestro razonamiento, o independientemente de lo que nos dicten nuestros sentidos físicos o nuestros sentimientos. Hoy, cuando oraba y meditaba con respecto a este tema, el Espíritu Santo ministró a mi corazón, el Espíritu Santo me ministró una palabra. Y el Señor, a través de una ilustración, a través de una representación, a través de una parábola, me dio una gran enseñanza que yo quiero compartir con usted. El Señor me ministraba y me decía: hijo, cuando los ejércitos miran hacia el pasado, cuando los ejércitos miran hacia el ayer, cuando los ejércitos miran las batallas que han librado, solo hay dos formas como los ejércitos interpretan, solo hay dos maneras como los ejércitos analizan las batallas del ayer. El Señor me decía, para un ejército que ha obtenido victoria, para un ejército que ha tenido una campaña militar exitosa, para un ejército que ha logrado conquistar nuevos territorios, para un ejército que ha logrado derrotar a sus enemigos, el pasado deja de ser una pena, deja de ser un dolor, a pesar de las vidas que de repente se perdieron, a pesar de los soldados caídos en batalla, a pesar del gran esfuerzo o de la gran inversión que se hizo. Los ejércitos que han obtenido triunfos, los ejércitos que han obtenido victorias, los ejércitos que han obtenido grandes victorias en el campo de batalla, cuando recuerdan el pasado, lo hacen con alegría, lo hacen con gozo, porque ese pasado representa para ellos una victoria significativa que no solamente afectó el pasado, sino que aún sigue afectando el presente y el futuro. Y el Señor me decía, pero ¿qué sucede cuando un ejército ha salido derrotado? ¿Qué sucede cuando un ejército ha salido en bancarrota? ¿Qué sucede cuando un ejército ha sido gobernado, dominado, invadido por otro y ha perdido la batalla? Que en el mismo contexto, este ejército que ha sufrido derrota, en el mismo contexto, este ejército que ha experimentado una derrota en el campo de batalla, que ha sido vencido en el campo de batalla, cuando mira al pasado, cuando tiene la misma experiencia de mirar al pasado y de analizar la batalla, la batalla vivida y la derrota sufrida, ellos mirarán el pasado con tristeza, mirarán el pasado con cierta nostalgia, recordarán el pasado con mucho dolor por causa de las derrotas y por causa, lamentablemente, de haber sido conquistados o invadidos por un ejército enemigo. El Señor me decía, lo mismo sucede con mi pueblo, lo mismo sucede con la iglesia, lo mismo sucede con muchos líderes, lo mismo pasa con muchos discípulos, lo mismo sucede con muchos creyentes hoy en día. Cuando miran hacia atrás, cuando miran en retrospectiva, son tan pocas las cosas que tienen que recordar como objeto de ganancia, como victorias, como conquistas, como triunfos de la vida, que solamente pueden recordar los pasajes y solamente pueden recordar los episodios y las etapas del dolor y de la tristeza. Y el Señor me decía algo contundente. El Señor me decía, cuando un hijo mío
Cuando un hijo de Dios, cuando una persona redimida por mi sangre mira hacia atrás y mira con dolor, es porque lamentablemente sufrió derrotas y no logra asimilar ni entender esa verdad o ese proceso de maduración. Cuando usted aprende a caminar en victoria, cuando usted aprende a caminar en triunfo, cuando usted descubre el triunfo de Cristo a través de la cruz del Calvario, no solamente su presente va a ser una bendición, no solamente su futuro está asegurado como una bendición, usted mirará hacia atrás y logrará rescatar todo lo positivo y todas las cosas buenas y las victorias que el Señor le entregó en su caminar, en su vida cristiana y en su andar con el Señor. Así que si usted mira hacia atrás y lo único que siente es dolor, es porque lo único que experimentó fue derrota. Si usted mira hacia atrás y mira con una sonrisa en sus labios, levanta su mirada al cielo y agradece a Dios por todo lo que Él ha hecho con usted, usted entonces va a recordar las victorias y va a recordar la manera amorosa como la mano del Señor le ha guiado, le ha conducido y le ha dado bendiciones en los años anteriores. Ahora bien, ¿por qué un líder, por qué un discípulo tiene que aprender a quebrantar, tiene que aprender a dominar, tiene que aprender a gobernar su pasado? Número uno, es necesario que usted definitivamente y para siempre suelte el pasado. No importa las experiencias que haya tenido, no importa las experiencias que haya vivido, no importa el hogar, el trasfondo, el dolor, el abandono, las lágrimas, no importa de cuántas cosas usted fue privado en la vida, no importa lo que tuvo que vivir o enfrentar, el pasado debe ser total y completamente anulado. ¿Por qué? Porque según Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Si en la eternidad no hay pasado para mí, ¿por qué yo debo mantenerme atado al pasado aquí en la tierra? Si en la eternidad, para efectos de Dios, cuando estemos en su presencia, el pasado no existirá para mí, el pasado quedará totalmente olvidado, el pasado quedará totalmente sepultado en las arenas del olvido, ¿por qué yo no aprendo ya en la tierra? ¿Por qué no aprendo desde este plano natural? ¿Por qué no aprendo desde este plano físico terrenal a vivir, a experimentar la eternidad de Dios en mí? ¿Por qué no aprender de una buena vez y para siempre a manejar las cosas terrenales desde una óptica y desde una perspectiva eterna? Usted me preguntará, pastor, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me está enseñando? Cuando usted lee la carta de Pablo a los Efesios, quizás esto le va a sorprender y le va a asombrar. Pablo escribe una de las cartas con mayor revelación con respecto a lo que significa estar en Cristo. La carta a los Efesios es una revelación extraordinaria de lo que significa la posición de la iglesia, de lo que significan los efectos de la redención, de lo que significa estar en Cristo, de lo que significa ser un hijo de Dios. Y una de las cosas que Pablo enseña en la carta a los Efesios, en la carta de Pablo a los Colosenses, en la carta de Pablo a los Tesalonicenses y en casi todo el Nuevo Testamento, una de las cosas que tenemos que rescatar es lo siguiente. Dice Pablo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Note por favor que el verbo bendecir no está en futuro, está en pasado. Ya Dios nos bendijo. ¿Dónde nos bendijo? Nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Ya es un hecho, ya es una realidad, ya es una verdad, ya es algo que aplica para este momento, porque según este texto eso ya ocurrió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. En la eternidad yo soy un hombre bendecido. Ante los ojos de Dios usted es una persona bendecida. Ante los ojos del Eterno ya estamos bendecidos con todo tipo de bendición espiritual.
Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que desde antes de la fundación del mundo ya seamos santos y sin mancha delante de Él. Y si usted continúa leyendo el capítulo número 1 de la carta de Pablo a los Efesios, va a descubrir verdades verdaderamente y realmente asombrosas y extraordinarias. Ante los ojos de Dios, ante la eternidad de Dios, ya para usted no existe el pasado, ya Dios no mira su pasado, ya su pasado fue cancelado, ya su pasado fue quebrantado. Ya su pasado desapareció de una manera total y absoluta. La pregunta es esta: ¿por qué si ya mi pasado no existe para efectos de Dios, aún en la tierra yo sigo luchando y sigo enfrentando el pasado? Esa es una de las cosas que usted tiene que aprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre de Jesucristo. Comuníquese con nosotros. Envíenos un mensaje y háganos saber de qué parte usted nos está sintonizando en esta hora. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Disculpe, por favor. Muy bien. Continuamos entonces en esta hora de la noche. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Amén. Gloria al maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Por qué necesitamos quebrantar el pasado? Porque el pasado va a afectar seriamente tus relaciones en el presente. El pasado va a afectar el avance de tu ministerio. El pasado se puede convertir en una carga insoportable para ti. El pasado puede afectar el trato que tú tengas con otros discípulos. El pasado va a afectar tu visión espiritual. El pasado va a afectar tu visión ministerial. El pasado va a afectar tu entorno, las personas que están contigo, las personas que te rodean. Si no logras vencer el pasado, el enemigo se va a aprovechar de eso. Si no logras vencer el pasado, el enemigo va a utilizar ese pasado como un argumento a su favor, como un elemento de cooperación. Jesús, o la Escritura en el libro del Génesis, menciona el caso de una mujer. En el libro de Génesis capítulo número 19. Vamos a mirarlo brevemente. En el libro de Génesis 19 aparece una historia muy conocida por el pueblo de Dios, muy conocida por la iglesia de Jesucristo. Capítulo 19 del libro del Génesis, versículo número 15 al 17. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Sodoma y Gomorra y otras ciudades circunvecinas estaban realmente contaminadas por causa del pecado. De Sodoma y de Gomorra había un estilo de vida totalmente inmoral y totalmente promiscuo delante de la presencia de Dios. De hecho, de la palabra Sodoma quedó sodomía, que tiene que ver con las relaciones íntimas entre 2 personas del mismo sexo. Qué curioso y qué dato tan interesante. De Sodoma quedó sodomía, y sodomía significa las relaciones íntimas de personas del mismo sexo.
Y dice la Biblia que en Sodoma vivía un hombre de Dios llamado Lot. Y Dios le dijo a Lot: escapa por tu vida y no mires tras ti. Lot tomó a su esposa, tomó a sus 2 hijas, y dice la palabra del Señor que emprendieron huida. Pero lamentablemente en el camino, dice la Biblia, que la mujer de Lot miró hacia sus espaldas y quedó convertida en estatua de sal. Génesis capítulo 19, versículo número 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. 19:26 de Génesis. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Jesús dijo: acuérdense de la mujer de Lot. Y es interesante que el Señor haya traído a colación esta enseñanza. ¿A quién representa la mujer de Lot hoy en día? ¿Qué significa convertirse en una estatua de sal? Quizás usted se preguntará: pero pastor, si yo mirara hacia atrás o si yo recordara el pasado, ¿eso significa que me voy a convertir en una estatua de sal? No, eso significa que te vas a detener en tu avance. Mirar hacia atrás significa que vas a perder la visión de Dios. Mirar hacia atrás significa que vas a perder el propósito por el cual Dios te llamó. Vivir mirando hacia atrás es vivir esclavizado del ayer, las experiencias del ayer, lo que me sucedió ayer, el maltrato que recibí ayer, el desprecio que recibí ayer, las experiencias que tuve ayer. Por lo tanto, un discípulo, un hombre y una mujer de Dios que quieren avanzar en la vida, no simplemente mirando hacia atrás. La Biblia dice que tenemos que mirar hacia adelante. Pablo, escribiéndole a los filipenses, vamos a ubicar ese texto, por favor, si es tan amable, en el Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo número 3, hay un texto que me parece sumamente poderoso y lo quiero compartir con usted. Es probable que usted ya lo ha leído, es probable que usted incluso hasta lo sepa de memoria. Pablo dice en Efesios 3:13, Filipenses 3:13, dice Pablo en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Por favor, note este énfasis del apóstol: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay una sola cosa que podemos hacer con respecto al pasado: olvidar lo que quedó atrás y extendernos hacia lo que está delante. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nadie puede mirar hacia atrás y al mismo tiempo extenderse hacia adelante. Nadie puede mirar el ayer y al mismo tiempo proyectarse hacia el futuro. Todo discípulo que quiere prosperar, que quiere vivir una vida victoriosa, que quiere vivir una vida bendecida, debe entender que o suelta una cosa o suelta la otra. O usted deja de extenderse, o usted deja de crecer, o usted deja de avanzar, o usted se estanca en la vida en medio de la frustración, en medio del enojo, en medio de la rabia, en medio de la amargura, endosándole y echándole la culpa a todos los demás por lo que le está ocurriendo, o usted definitivamente suelta el pasado y entiende y comprende: la vida que estoy viviendo es única, las oportunidades que Dios me está dando son únicas, por lo tanto no puedo malgastar, no puedo diluir, no puedo de alguna manera derrochar mis fuerzas, mi vida y mis años productivos mirando solamente hacia atrás, estancado, mientras que otros van avanzando y otros van creciendo. Por lo tanto, deje de estar hablando de lo que le pasó, deje de estar hablando de lo que le ocurrió, deje de estar hablando
de las cosas que para usted han sido traumáticas. Ahuyente, espante, eche fuera, quebrante y cancele con la autoridad que el Señor le ha entregado el fantasma del pasado en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo dijimos en la lección pasada. El pasado debe ser visto como un enemigo que debe ser cancelado y quebrantado. Pablo dice: yo olvido lo que queda atrás. Yo le paso un antivirus a toda mi memoria. Yo formateo mi disco duro. Yo me libero y me depuro de todo lo que el enemigo quiera utilizar de mi pasado para dañarme, para detenerme, para frenarme, para estancarme. Todo eso yo lo echo fuera de mi vida, porque sé perfectamente a la luz de la Escritura que eso va a ejercer influencia, va a incidir notoriamente en mi avance, en mi crecimiento espiritual. Si no estás avanzando, si no estás creciendo, si no estás prosperando, si no estás teniendo victorias en tu vida espiritual, a pesar de las promesas y a pesar de la palabra que Dios te ha entregado, algo está ocurriendo contigo y con el pasado. Hay algo que está ejerciendo un peso, hay algo que está ejerciendo una carga, y debes definitivamente romper de manera absoluta con el poder del pasado y proyectarte en el presente y vivir una vida de bendición proyectada y direccionada hacia el futuro. Un gran saludo para nuestra hermana Teresa Sosa, un gran saludo para Norma Ramírez en sintonía, un gran saludo para mi hermano José Montilla, full sintonía en esta hora de la tarde. Saludos a toda la familia Zambrano Lugo, saludos a nuestra hermana Carmen Solís, saludos a nuestra hermana Lesbia y nuestro hermano Matías, allá en la urbanización Llano Alto del estado Barinas. Lo segundo, ¿por qué debemos quebrantar y por qué debemos desligarnos del pasado? ¿Y por qué no podemos convivir con el pasado y con el presente? Si vives atado al pasado, lamentablemente nunca podrás construir un futuro de victoria, de triunfo y de prosperidad. Si vives atado al ayer, si al igual que un ejército derrotado miras con nostalgia el pasado, miras con nostalgia el ayer, miras con nostalgia lo que ocurrió, las derrotas vividas, nunca podrás hacer una proyección ministerial, nunca podrás emprender un gran proyecto, nunca podrás tener victorias considerables. No tendrás nada que mostrarle a la gente, porque lamentablemente hay algo dentro de ti que el infierno, las tinieblas y Satanás están utilizando para detenerte en tu avance ministerial, en tu avance en la vida. Si no sueltas el pasado, lo que estás construyendo en el día de hoy es dolor, tragedia, fracaso, desánimo. Las personas que viven atadas al pasado pierden las fuerzas, pierden la motivación, pierden el gozo, pierden la alegría. Nunca se entusiasman con nada, no se sienten felices en ningún empleo, nunca echan adelante en ningún país del mundo, aunque las condiciones estén propicias y aunque las condiciones estén óptimas para la prosperidad. Quien vive atado al pasado sigue construyendo, sigue edificando, sigue dando, por decirlo de alguna manera, sigue edificando un castillo. Lo único es que esa torre o ese castillo va a estar marcado por el dolor, va a estar marcado por el desánimo, va a estar marcado por la incredulidad, por la duda, por el miedo, por el temor. Los que han logrado soltar el pasado, los que han logrado desligarse del pasado, los patriarcas, los profetas, el propio Señor Jesucristo, los apóstoles, los reformadores y los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios que han llenado de gloria nuestra historia,
historia, tanto pasada como presente, los grandes ministerios que hoy conocemos, tienen una marca característica. El secreto de estos grandes ministerios es que ellos han logrado sobrepasar, han logrado vencer, han logrado quebrantar, han logrado destruir el pasado, y sobre ese pasado el Señor los ha levantado, los ha proyectado, los ha bendecido, los ha enaltecido y los ha empoderado, porque la Biblia dice que todo aquel que en él creyere nunca quedará avergonzado. Si vives esclavo del pasado, si vives enfocado en los errores, si vives enfocado en los fracasos del ayer, nunca mirarás las oportunidades del hoy y menos mirarás las oportunidades del mañana. Hay personas que se quejan demasiado por la vida que están viviendo hoy. Se quejan demasiado por lo duro, por lo difícil que ha sido la vida con ellos. Pero cuando tú examinas y tú revisas qué es lo que está pasando dentro de sus corazones, uno se sorprende. De lo único que te hablan es de lo malo que les ha pasado. De lo único que te hablan es de lo malo, del maltrato que han recibido. De lo único que te hablan es de los problemas que tienen en el hogar. De lo único que te hablan es de las dificultades que tienen con el cónyuge. De lo único que te hablan es de los problemas que tienen con los hijos, de las deudas que no han podido pagar, de los problemas económicos que tienen. Y eso a la larga te ayudará a construir, pero construirás un futuro endeble, un futuro débil, un futuro frágil, un futuro inestable, un futuro que no te dará ninguna seguridad y no te dará ningún sustento, algo que no tendrá piso, que no tendrá solidez y que con el tiempo se caerá y se derrumbará lamentablemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que soltar el pasado si deseas realmente construir para el futuro un futuro de bendición, un futuro de prosperidad, un futuro de éxito. Tú solo eres la persona que determina cómo terminará la vida, cómo te retirarás, cuáles serán las consecuencias y los resultados de tus años dorados, cómo vas a envejecer, cómo te ves dentro de 10 o 15 años más, cómo serán tus últimos momentos de vida, cómo será tu familia, cómo será tu hogar, cómo estarán tus hijos, dónde vas a vivir, qué tipo de economía vas a tener, en qué niveles, ambientes, dimensiones te vas a mover en el Señor. Lo que te estoy hablando como discípulo es algo sumamente vital, es algo sumamente importante. Estas no son cosas que se deben tomar a la ligera, no son cosas que se pueden tomar de manera superficial o de manera alegre o de manera olímpica. Si no construyes hoy en una vida de libertad, si no construyes hoy en una vida de gozo, si no construyes hoy en una vida de fe, si no construyes hoy en una vida de optimismo y vives marcado por el pasado, vives del ayer, vives marcado por el rechazo del ayer, vives marcado por las experiencias del ayer, lo único que harás será repetir las mismas cosas de las que te quieres librar. ¿Por qué? Porque hay algo en ti, hay una puerta abierta, hay un derecho legal que el enemigo va a utilizar, va a explotar a su antojo, a su manera, porque tú le estás dando esa oportunidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si hay algo que debes hacer con el pasado, es quebrantarlo, es echarlo fuera. Piensa en el día de hoy, pero piensa en lo que va a ser tu vida mañana. Piensa en lo que es tu ministerio hoy, pero piensa en lo que va a ser tu ministerio mañana. Piensa en lo que estás haciendo hoy y piensa en lo que harás mañana. Haz un plan de vida, haz un proyecto de vida. Proyéctate en el tiempo y en el espacio. Hoy estás vivo para la gloria de Dios. Hoy respiras para la gloria de Dios. Hoy el Señor te ha dado las fuerzas necesarias para que te mantengas en pie y para que salgas en la vida a luchar y salgas en la vida a hacer lo que Él te mandó a hacer. La pregunta es la siguiente: ¿con qué clase de elementos estás construyendo? Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. David es un gran ejemplo de lo que significa soltar el pasado.
Nació en medio de una relación comprometedora. Vivió con una familia que lo rechazó. Vivió con un padre que nunca reconoció el potencial que había en él. Vivió con hermanos que constantemente lo rechazaron, lo vejaron, constantemente lo excluyeron. Luego se presentó ante el rey Saúl, y el mismo rey Saúl lo menospreció en su corazón y prefirió elogiar más a Goliat antes que al mismo David, que se estaba ofreciendo en pelear contra Goliat. A pesar de todas esas circunstancias, a pesar de todos esos episodios, a pesar de todos esos elementos que pudieron haber generado en David una situación de trauma, de complejo, de rechazo, de resentimiento, David lo que hizo fue algo muy sabio, algo muy poderoso, algo muy tremendo. David dejó todo eso en el ayer, fijó su mirada en el Señor, creyó a la palabra que Dios le había entregado. Si Dios me ungió como rey de Israel, si yo soy el hombre, si soy la persona, si soy el ungido, el señalado, el escogido, el llamado, el asignado por Dios para ser el rey de Israel, y a Dios no le importa mi pasado, a Dios no le importan mis errores, a Dios no le importa mi pecado, a Dios no le importa todos mis defectos, sino que Él me ve como un rey, Él me ve proyectado en el tiempo, Él me ve sentado en el trono de Israel, Él me ve como un gobernante, Él me ve como un salmista, como un profeta, como un ungido. A mí me corresponde escribir cerca del 50% de los salmos de la Biblia. Entonces yo voy a soltar el pasado, voy a soltar el dolor, el rechazo de mis hermanos, el menosprecio de mi propio padre, voy a soltar el menosprecio del propio rey Saúl, voy a soltar el menosprecio de mi propia esposa Mical, la misma mujer que lo menospreció cuando él venía con el arca del pacto, danzando, venía glorificando a Dios, venía alabando a Dios, y Mical desde el palacio, desde la habitación, desde el lugar donde se encontraba, menospreció al rey. Todas estas cosas uno se debería preguntar, ¿por qué estas cosas no afectaron a David? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué David siempre tenía su mirada colocada en el futuro, en el templo de Jerusalén, en el pueblo de Israel, en pelear las batallas de Dios, en vencer a los enemigos del pueblo, en mantener activa 24 horas de adoración? Eso es lo que se conoce como el tabernáculo de David. Fue el único hombre que mantuvo 24 horas de adoración a través de los levitas, de los sacerdotes, por turnos. Se reunían músicos, cantantes, adoradores, salmistas, profetas, y mantenían una adoración viva, continua durante 24 horas. ¿Por qué David no se enfocó en el ayer? ¿Por qué David no se quejó del ayer? ¿Por qué David no vivía recordando el ayer? Porque David entendió algo que muchos creyentes no han entendido hoy en día. El ayer ya pasó. Lo importante es el hoy y lo importante es el mañana. Si usted aprende esta lección, si usted entiende que ya el pasado es algo que dejó de ser, que no tiene poder a menos que usted se lo entregue, entonces usted debería levantarse hoy, respirar profundo, mirar al cielo y decirle: Señor, voy a comenzar nuevamente, voy a comenzar a caminar en victoria, voy a comenzar a caminar en poder, voy a comenzar a caminar en autoridad, voy a hacer exactamente lo que tú me has ordenado hacer, me voy a dedicar y me voy a entregar al ministerio como nunca antes, Padre. Lo he hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted notará cómo las puertas van a comenzar a abrirse. Usted notará cómo las oportunidades van a comenzar a llegar a su vida y cómo el Espíritu Santo le dará nuevas experiencias tremendas y poderosas que lo ayudarán a que su vida sea una vida de influencia, su vida sea una vida de trayectoria y que usted pueda bendecir y alcanzar a otros para el Señor. Queremos saludar en esta hora de la noche a nuestra hermana Marianela Olmedilla, a Luis Méndez, a toda la familia Méndez Olmedilla, full sintonía. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Grace Cat. Les recordamos que esta escuela de discipulado
funciona todos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche en adelante. Así que hoy viernes volveremos a encontrarnos en nuestra escuela el día lunes, pero queremos aprovechar la oportunidad para invitarle el día domingo. El día domingo de esta semana estaremos en nuestro servicio dominical. Así que usted está invitado a ser parte de nuestras actividades, a ser parte de nuestro trabajo. Usted puede tranquilamente el día domingo a las 10:30 de la mañana, usted puede accesar a su equipo móvil, a su dispositivo móvil, entrar a Facebook Live y seguirnos en vivo en nuestro servicio dominical desde las 10:30 de la mañana. Y el día lunes, el día miércoles y el día viernes, a partir de las 7 de la noche, continuar con nosotros en esta escuela de discipulado de reino. Un gran saludo para nuestra hermana Luz Daisy Henao, allá en Colombia, sí señor, en Herrera, allá en Colombia. Saludos a nuestro hermano Gary, saludos a toda esta hermosa familia que está full sintonía en esta hora de la noche. Finalmente, recuerde, aunque usted no pueda cambiar su pasado, hay algo que sí puede hacer: vivir con una gran expectativa en el presente y proyectarse con una gran visión para el futuro. Isaías el profeta, en el capítulo número 43, en el versículo número 18, dice el profeta Isaías, o el Señor por boca de Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Cosa nueva pronto saldrá a la luz. Otra versión dice: no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. No recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. ¿Por qué Dios es tan enfático y por qué Dios es tan incisivo a la hora de ordenarnos que nos deslastremos y nos desliguemos totalmente del pasado? ¿Por qué el Señor insiste en este texto y en muchos otros textos más de la Biblia? Usted puede hacer su propio estudio bíblico, usted puede hacer su propia revisión de las Escrituras, usted puede hacer su propio estudio con respecto a lo que significa el pasado y tratar de profundizar su conocimiento acerca del pasado y la necesidad que tenemos de deslastrarnos y desligarnos totalmente de ese pasado. El Señor dice: lo que yo tengo preparado para ti es mucho mejor. Voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer en tu vida algo diferente. Voy a hacer en tu ministerio algo totalmente fresco. Voy a hacer algo renovador contigo. Te voy a introducir en una nueva dimensión. Te voy a introducir en un nuevo nivel. Te voy a promover y te voy a promocionar a nuevas experiencias. Por lo tanto, cuando usted entiende lo que Dios quiere hacer, su mirada está fijada en lo que Dios ha dicho. Usted deja de ser un esclavo del ayer, porque usted se da cuenta que lo que Dios promete y lo que Dios ofrece y lo que Dios dice en su palabra es superior, es muchísimo mayor y glorioso en comparación con lo que usted ya vivió en el pasado. En Primera de Corintios, en el capítulo número 2, en el versículo número 9, la palabra del Señor dice: antes bien, como está escrito, Primera de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Repito una vez más, Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si usted comienza hoy a tener una gran visión
de lo que va a ser su vida, su ministerio, su familia, su hogar, su ciudad y su nación, esas cosas grandes y maravillosas, según Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10, no le permitirán ni le darán espacio para que usted viva esclavizado de las pequeñeces, del dolor y de las tristezas del ayer. Óigame bien, hay personas que hay personas dentro de la iglesia, hay discípulos, hay líderes, y hay hombres y mujeres dentro de la iglesia y dentro del ministerio que pareciera que desearan toda la vida quedarse estancados en el pasado. Da la impresión de que no quieren hacer ningún esfuerzo, da la impresión de que no agotar ninguna reserva, hacer ningún tipo de inversión de vida para salir del pasado que los ha marcado con pobreza, con abandono, con quizás experiencias negativas. Escúcheme bien, muchas personas se acostumbran al pasado. Es decir, ellos concluyen, si he sufrido tanto en la vida, ¿quién me garantiza que dejaré de sufrir mañana? Si he vivido pobreza durante tantos años, ¿quién me garantiza que voy a ser próspero mañana? Si he padecido tanto rechazo, si he padecido tanto desprecio, si tantas puertas se han cerrado ante mis ojos y al frente de mi cara, ¿quién me dice que mañana las cosas van a ser mejores? Quizás yo no estoy en condiciones de recibir algo mejor, quizás esa sea la voluntad perfecta de Dios, quizás eso es lo que Dios quiere hacer conmigo, quizás Dios está de alguna manera probando mi fe, quizás ese es el estilo de vida al que Dios me llamó y al que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham era ya un hombre anciano, cuando Abraham de alguna manera había perdido las esperanzas, cuando Abraham de alguna forma había perdido la fe, cuando Abraham había caído quizás en una situación de crisis, de frustración, siendo ya un hombre viejo, su esposa siendo una mujer estéril, y Abraham, a pesar de todas las bendiciones que había recibido de parte del Señor, Abraham aún no había tenido un hijo. En el libro del Génesis, en el capítulo número 15, vamos a movernos hasta allá, por favor. Libro del Génesis, capítulo número 15, la palabra del Señor dice: después de estas cosas, capítulo 15, versículo 1 de la Reina Valera 60, vino la palabra de Jehová a Abraham. No se llamaba Abraham aún, se llamaba Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Observe la manera como Abraham se dirige al Señor. De alguna manera lo culpa, de alguna manera lo hace responsable. Hay un sentimiento de dolor, de frustración, hay un sentimiento de incomodidad, de insatisfacción en Abraham. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira todos los cielos, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Después de estas palabras, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto significa que la palabra de Dios tiene que marcar en tu vida un antes y un después. Si después de tantos años de estar escuchando la palabra, si después de tantos años de estar escuchando la enseñanza, si después de tantos años de tener un pastor, un maestro, tener un mentor espiritual que te habla la palabra, te enseña la palabra, te ministra la palabra, eso no produce un cambio en tu forma de pensar y eso no rompe el poder del pasado,
tu vida, entonces eso significa que tú le crees más a tu pasado que a Dios. Lo voy a repetir una vez más. Si tú insistes en mantenerte atado al pasado, eso significa que tú le das más credibilidad, le das más crédito, le das más poder, le das más autoridad a las experiencias de tu pasado que a las promesas que Dios te ha dado para el día de hoy y las promesas que Él te ha dado para el día de mañana. Dios le dijo a Abraham: no te va a heredar Eliezer, el esclavo nacido en tu casa. Un hijo tuyo será tu heredero. Un descendiente nacido de tus entrañas será tu heredero. Ya habían pasado 25 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años de edad, Dios le impartió una promesa, pero ya habían pasado 25 años y Abraham sentía que el tiempo había transcurrido y que la promesa de alguna manera no había tenido fiel cumplimiento. Dios le dijo: todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he prometido, todo lo que ha salido de mi boca, todo lo que yo he soltado, eso lo voy a cumplir. Así que ya para terminar, quiero recordarle en el nombre de Jesús de Nazaret: no permita que su pasado hable más fuerte que lo que Dios promete en su palabra. No permita que su pasado tenga un tono de voz tan alto que usted se cierre a lo que Dios dice, pero mantenga sus oídos abiertos a lo que el pasado le dice. No permita que el pasado se convierta en su maestro. No permita que el pasado se convierta en su mentor. No permita que el pasado se convierta en su pastor. No permita que el pasado se convierta en un principio de vida para usted. Apague la voz de su pasado. Silencie la voz de su pasado. Abra sus oídos espirituales. Abra su corazón. Abra su espíritu a lo que Dios dice. Sea una persona sensible a la voz de Dios. Permita que las promesas de Dios hablen más fuerte que el pasado. Permita que la palabra de Dios y las promesas retumben dentro de su espíritu y que usted eche mano de ellas. Usted se tome de esas promesas. Usted se agarre de esas promesas. Usted se afiance en esas promesas y las reclame con autoridad. Abraham le dijo a Dios: tú eres el culpable de que yo no tenga hijo. Y Dios le dijo: no, yo decidí romper la esterilidad de Sara, decidí darle a Sara una matriz nueva, decidí entregarle unos órganos internos nuevos, y lo que yo digo, aunque pase el tiempo, yo lo voy a cumplir en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que como discípulo, como hombre de Dios y como mujer de Dios, hoy tienes la oportunidad para volver a comenzar. Hoy tienes la oportunidad para retomar tu vida de fe. Hoy tienes la oportunidad para levantarte. Libérate, deslástrate de todo espíritu de lástima. Saca de tu corazón, de tu mente, de tus recuerdos y de tu alma todo espíritu de justificación, todo espíritu de autoconmiseración. Quítate ese espíritu de lástima que te ha tenido azotado, te ha tenido esclavizado, te ha tenido oprimido. Rompe con todo eso en el nombre de Jesús. No andes en la vida dando lástima, no andes en la vida dando dolor, no andes en la vida dando una imagen de perdedor, de fracasado o de fracasada o de perdedora. Jesús en la cruz pagó por ti un precio muy alto para que hoy tú vivas una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida de autoridad y una vida de poder. Finalmente, Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo número 8, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente
con Él seamos glorificados. Así que por favor, allí donde usted está, levante su mano derecha y grite conmigo: soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre, yo soy su hijo, y por ser un hijo de Dios, dígalo fuerte que se oiga en los cielos, por ser un hijo de Dios, yo soy heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Soy una hija de Dios, y por ser una hija de Dios, soy heredera de Dios y coheredera con Cristo. Si eres un discípulo heredero, si eres una discípula heredera de Dios y coheredera con Cristo, eso significa que todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ofrece es tuyo y te pertenece. El mismo estilo de vida que Jesús vivió, debes vivirlo tú en esta tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero orar por ti. Quiero hacer una declaración de fe. Quiero en el nombre de Jesús declarar sobre tu vida una palabra de liberación. Toma nota de esta enseñanza. Retroaliméntate. Mira este video una y otra vez. Compártelo con tu familia, compártelo con tu esposa, compártelo con tus hijos, compártelo con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de los seres humanos están siendo afectados por el poder del pasado. Si tú quieres realmente ministrarle a alguien, bendecir a alguien, ayudar a alguien, aparte de darle quizás algo de dinero, aparte de darle algunos pesos, aparte de darle una provisión en alimentos, comparte esta palabra en el nombre de Jesús. Permite que otros puedan ser libres y puedan ser bendecidos y restaurados, así como tú lo estás haciendo en esta noche en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy las gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu gran misericordia, por este maravilloso tiempo que nos has regalado. Yo traigo ante ti a tus discípulos, los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Espíritu Santo, que tú estás levantando, Señor, hombres y mujeres libres, que tú estás levantando hombres y mujeres de fe, que tú estás levantando a hombres y mujeres que creen, a hombres y mujeres, Padre, con identidad, a hombres y mujeres que comprenden lo que es la naturaleza divina. Tú nos estás enseñando a vivir desde una perspectiva de la eternidad, aunque nuestros pies estén colocados en la tierra. Que cada promesa, que cada palabra que ha salido de tu boca nos deslastre totalmente del poder del pasado, que tengamos una visión futura, que tengamos una visión de gloria, que tengamos una visión de extraordinaria bendición conforme a lo que tú nos has declarado. Revélanos, Padre, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, pero que el Espíritu Santo ha revelado a nuestras vidas. Señor, hoy tomamos autoridad sobre el poder del pasado. Hoy tomamos autoridad sobre todo poder del ayer. Hoy nos deslastramos, como dijo el apóstol Pablo, del poder, Señor, del pasado y de las experiencias del pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de lástima, todo espíritu de dolor, toda herida abierta, hoy es sanada, hoy es restaurada, hoy es cicatrizada, hoy desaparece total y completamente en el nombre del Señor Jesucristo. Por tu palabra y para tu gloria te damos las gracias en Cristo. Amén y amén. Les recordamos, el día domingo estaremos en nuestro servicio dominical a partir de las 10:30 de la mañana y retornaremos a nuestra escuela de discipulado el día lunes a partir de las 7 de la noche. Que Dios bendiga en gran manera tu vida, que el Señor bendiga grandemente tu casa, tu familia. Comparte esta palabra y volveremos a encontrarnos el día domingo en el nombre de Jesús. Shalom es paz.